Bueno, muy bueno. Bueno, muy buenas tardes. En esta sesión de RStudio vamos a ver cómo integrar una función. Vamos a hacer un pequeño repaso, muy breve, 2 minutos, y vamos a ver qué es lo que era la integral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función, voy a verificar una función, una de las que ustedes ya conocen, una función del estilo cuadrático. Fíjense bien, ahí tenemos una función cuadrática y su forma, ¿cierto? Se le denomina parábola. En este caso, uno desearía entonces aplicar, digamos, el concepto de integración en este caso y vamos a eh, explicar brevemente el teorema fundamental del cálculo y cómo se integra esta función. Entonces me interesa, en realidad no os interesa, les propongo el siguiente desafío. Eh, Nos interesa esencialmente calcular el área bajo la curva. Por lo tanto, el área bajo la curva entre uno, vamos a dejarlo acá, entre uno, es decir, uno y 2. Es decir, nos interesa calcular esta área que está acá. ¿Ya? Nos interesa calcular qué es esta área que está acá. Es importante mencionar que la integral, este objeto matemático, es muy importante en agronomía porque incluso los grados días, de alguna manera en algunas técnicas de cálculo, uno requiere integrar para calcular los grados 10, que son esencialmente la acumulación de calor de cierto cultivo, ¿cierto? Calculado con la temperatura mínima y máxima. Entonces la integral sí es una herramienta muy útil para ustedes y justamente hoy día vamos a dejar un código en R para que ustedes puedan integrar fácilmente. Entonces, como hemos mencionado, queremos calcular esta área bajo la curva. Por lo tanto, tenemos que nuestra función, recuerden que la función que nosotros tenemos graficada es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, el área bajo la curva es simplemente la integral con límite de integración comienza en 1 hasta 2 de la función que en este caso es x cuadrado de x. Recordemos que es muy importante que tenemos los límites de integración. ¿Y eso qué indica? Que estoy integrando de 1 a 2 bajo esa curva. Por supuesto, es un número positivo. ¿Ya? ¿Y cómo hemos revisado este tipo de integrales, digamos? ¿Cómo lo hemos hecho? Hay un teorema, el teorema fundamental del cálculo, que dice, si yo puedo encontrar una función que su derivada es esta, entonces en realidad, es decir, ¿qué función f de x, si yo derivo esa función, me da x al cuadrado? ¿Cuál es la función f de x? Es una pregunta. ¿Qué función f de x? Podrían imaginar ya ustedes que f de x mayúscula es x al cubo dividido en 3. ¿Por qué? Porque si yo ocupo la regla de derivación, sería el 3, sería 3 por x elevado a 3 menos 1, todo dividido por 3. Por lo tanto, me quedaría 3 por x elevado a 2 sobre 3. Y aquí tenemos 3 sobre 3 y por lo tanto eso es 1. 1 por x al cuadrado y eso es justamente x al cuadrado. Por lo tanto, esta función derivada me da esta función. Ahora, aplicando lo que hemos visto en sesiones de clase, o ustedes también ya lo han visto en otros cursos, el área no es más que la integral de 1 a 2 de x cuadrado de x igual, ¿cierto?, a x elevado al cubo, evaluado entre 1 y 2. Esto es igual a evaluar. Entonces sería 2 elevado a 3 dividido por 3 menos el x lo reemplazo por el 1, sería 1 elevado a 3 dividido por 3. Eso es
2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, sería 8 tercios. 8 tercios menos 1 tercio, porque 1 elevado a 3 es 1, 1 por 1 por 1 es 1. Y aquí me quedarían 7 tercios. Y ese es el área bajo la curva. Ese numerito se llama el área bajo la curva, que es el desafío que nosotros no habíamos impuesto. Y ese número, ¿cierto? Es el área bajo la curva, esta área que estamos marcando ahora en amarillo. Esa es justamente este número que está acá. Bueno, ¿cómo podemos hacer simple esto? Ya, o sea, mucho más simple en realidad. Vamos a recurrir a lo que ya hemos conversado, que vamos a recurrir a nuestro programa que es R. Entonces voy a abrir R, vamos a borrar lo que tengo, no sé, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, lo que usualmente uno hace, como recuerden el espacio de RStudio, voy acá, abro un RScript y me aparece el script. Entonces, lo que lo que voy a mostrar ahora es cómo uno puede integrar, cómo vamos a obtener esta función, cómo vamos a integrar fácilmente esto. ¿Ya? Esto es lo que nos va a importar. ¿Cómo podemos entonces entregar la información al R para que me lea esta integral y yo no tenga que hacer muchos cálculos? En realidad ese es el desafío de hoy. Bueno, entonces, primero vamos a definir lo que es la función f igual a function. La variable, fíjense bien, la variable va a ser x, ¿ya? Y vamos a anotar nuestra función f de x al cuadrado. Esa va a ser nuestra función. Luego, simplemente ustedes, considerando el comando integrate, fíjense bien, ¿pero qué integro? Tengo que tener la función p, que la definí arriba, que la definí acá, coma, el límite de integración inferior, coma, el límite de integración superior. Veamos si no lo sumo. Voy a borrar aquí, fíjense bien, marqué la escoba para borrar aquí todo este ambiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Control Enter. Y aparece la f, una función, quiere decir que está definida como la hemos definido acá. Y vamos a calcular integrate, fíjense bien, aparece 2,3. No es lo mismo que 7 tercios, o sí. Veamos. 7, porque nosotros hemos calculado, nos dio 7 tercios. Veamos. 7 dividido, ahora trabajo acá en la consola. 7 dividido en 3. Justamente, fíjense bien, 7 dividido en 3 es 2,3. Y es justamente lo que hemos calculado. ¿Qué es esto? La integración requiere algunas técnicas de aproximación. Entonces, lo que está diciendo es que el valor de la integral está calculado con un error absoluto de un número muy pequeño. Es decir, el error es muy, muy, muy pequeño. Si yo quiero solamente el valor voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a modificar un poco, voy a asignar este valor Q, porque ese es el valor del el resultado, y lo asigno, es decir, fíjense bien, el número del área bajo la curva lo asigno a Q, y por lo tanto, si yo ahora hago Enter, fíjense bien lo que aparece Q aquí, por lo tanto, si yo ahora en la barra de comando digito Q, lo que va a aparecer es el valor de la integral. Pero si yo no quiero que aparezca eso, simplemente yo coloco Q, llaves, peso, válido. Quiero solamente el valor de Q. Y aquí fíjense bien, control enter y simplemente me aparece el valor de Q. Por lo tanto, así sencillamente uno puede modificar, por ejemplo, uno puede modificar esta función, por ejemplo, más 3, más 4, no sé, más 4. Me pregunto cuál es el área bajo la curva. Puede ser entre 0 y 8, por ejemplo.
Y rápidamente entonces ahora vamos a hacer nuevamente control enter para que suma la nueva función, control Q, y fíjense bien, es 0 porque es de 0 a 0, digamos. Vamos a calcular de 0 a 8. Dijimos de 0 a 8, ahí sí. Nuevamente, control enter, y el valor de esa integral es, el área bajo la curva es 202.6. ¿Ya? Esencialmente, si vamos a la gráfica, en realidad hemos modificado, aquí pusimos más 4, esa es la nueva gráfica, y calculamos hasta 8. Es decir, hicimos este cálculo hasta 8. A ver, aquí, ahí está. Hasta 8 sería eso. Mm, no se ve. Aquí. Vamos a decir x igual 8. Perfecto. Y x igual 0. Entonces, en realidad, ahí está, hasta ahí. Ahí se intersecta. Entonces, en realidad, lo que nosotros acabamos de hacer es calcular de una manera muy, muy, muy rápida. Si ustedes se dieron cuenta, lo que nosotros acabamos de hacer es calculamos de una manera muy, muy sencilla este valor. Este valor que está acá bajo la curva que estoy pintando en amarillo. Eso matemáticamente se expresa como esta área, se expresa como la integral, en este caso de 0 a 8 de las funciones x al cuadrado más 4. Esa es la función con respecto, se integra con respecto a x. Ese número es el área bajo la curva, justamente lo que he marcado acá. Y si ustedes se dan cuenta, como lo hicimos con R, aquí está la función, aquí están los límites, fíjense bien, defino la función, luego defino con el comando integrate, tomo la función e integro de 0 a 8 y obtengo el valor de la integral. Esa es la explicación que quería dar hoy día y nos vemos entonces en la próxima sesión.